Vamos a seguir la dinámica y, de hecho, si tenemos 25 personas conectadas y son casas, me imagino que habrá más de una persona por conexión. Tenemos más gente de esta manera en el estudio bíblico que lo que tendríamos o lo que solemos tener los miércoles en la iglesia. Así que todo ayuda para bien. Mirar, seguimos las mismas enseñanzas de lo que es la dinámica normal de los miércoles. Y los miércoles en los últimos miércoles estamos viendo la vida de Pablo. Hemos estado analizando y estudiando, profundizando el rol y el papel de por qué la figura y la persona de Pablo fue tan importante. Luego vimos su llamado también, hemos visto su ministerio, el sufrimiento, las adversidades, y hoy nos toca hablar acerca de cuál era el mensaje central de Pablo, de cuál era el centro de su predicación. Saludo también a Xiomar, que también están por allí como familia, los cuatro. Y vamos a ver hoy el tema, el centro de la predicación del apóstol Pablo. El miércoles que viene estaremos viendo el liderazgo de Pablo, súper interesante. Pero antes de ver lo que él hacía, vamos a ver lo que él enseñaba. Así que deciros, después os pasaremos el audio en MP3 y también os pasaremos el PDF a toda la iglesia. Todo lo que yo voy a estar enseñando ahora lo vais a tener también por escrito y por audio. Así que antes de ver su liderazgo, su forma de actuar, vamos a ver, como decíamos, su predicación. Y lo primero que tenemos que entender es la importancia de la predicación. Pablo diría en 1 Corintios 1, 23, 24, y leo textualmente, dice, nosotros predicamos a Cristo y lo predicamos crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, es una piedra de tropiezo, es algo que no les deja alcanzar a Cristo. La cruz de Cristo no les deja alcanzar la salvación, la vida eterna, el evangelio, esa reconciliación con Dios. Y para los gentiles es una locura, pero para nosotros, los que hemos sido llamados, hemos oído el evangelio, hemos respondido a las buenas nuevas mediante el arrepentimiento y la fe, dice, para nosotros, seamos judíos o seamos griegos, dice, para nosotros Cristo es poder de Dios y es sabiduría. Es decir, si para los judíos era un tropiezo, algo que les hacía caer, que no les dejaba o no les podía dejar o que les impedía, mejor dicho, avanzar, dice, para nosotros no es una piedra de tropiezo, para nosotros es nuestra energía, nuestra fuerza motriz, lo que nos impulsa. Por eso Pablo dice, es poder de Dios. Y si para los judíos, para los gentiles, ellos están siempre buscando en la filosofía, en el pensamiento, esa sabiduría, dice, para nosotros es sabiduría. Para los gentiles va a ser una locura, pero para nosotros es lo que le da sentido a la vida, lo que le da sentido al por qué hemos nacido, al por qué estamos aquí, a lo que le da sentido a lo que nos rodea, incluso al sufrimiento, a la muerte, el evangelio, la predicación, las buenas nuevas. La cruz es lo que nos hace sensatos, lo que nos hace sabios, lo que le da sentido a nuestra vida. Así que Pablo se identifica como un predicador. Y dejarme que la palabra predicación en griego es kerygma. Kerygma significa proclamar, anunciar, ser un heraldo. Y si kerygma es la acción, es decir, la predicación, el predicador se decía kerix. En griego con K, K-E-R-Y-X. Ahora, los kerix eran aquellos que vendían sus productos en el mercado, que hablaban de lo bueno que eran, las bondades de su producto, las cualidades tan extraordinarios, aquello que hacía diferente, único y mejor que el resto de los productos. Los kerix eran esos vendedores, esos comerciales. Un kerix también sería cuando había dos ejércitos enfrentados y en batalla, antes de que los ejércitos se entablaran esa batalla, empezaran a pelear cuerpo a cuerpo, soldado contra soldado, uno contra uno. Siempre había un destacamento, habría una especie de emisarios que se reunirían en el centro de batalla para acordar una serie de términos y condiciones para la paz. Bueno, esos enviados, esos emisarios,
eran los keris, aquellos que le decían a la otra parte, mira, si no quieres guerra y quieres paz, los términos para la paz, para tu rendición, estas son las condiciones para que haya paz. Y también un keris no solamente eran aquellos que vendían algo en un mercado, que transmitían las condiciones y los términos de la paz para que no hubiera guerra, sino también eran aquellos como los pregoneros. Antiguamente, a lo mejor la generación más joven no lo ha visto, no lo ha vivido, no sabe bien lo que estamos diciendo, pero antes los pregoneros se ponían en la plaza del pueblo y decían de parte del señor alcalde y leían los edictos municipales, leían las ordenanzas que venían por parte del ayuntamiento y decían cuáles eran las leyes, la ley, lo que se tenía que cumplir. Bueno, Pablo era un predicador, Pablo era un keris y Pablo anunciaba las bondades del mejor producto y producto con mayúsculas, que es el Evangelio, que es la cruz de Cristo, que no tiene parangón, que no tiene igual, que nada se le puede comparar. Pablo era un predicador, era un keris, es decir, era alguien que se reunía con las personas en esa batalla y les decía, mirad, si queréis paz y queréis reconciliaros con el Rey de Reyes y con el Señor, estas son las condiciones y estos son los términos para que vosotros tengáis paz. La fe, el arrepentimiento, el aceptar que la salvación es un regalo, que es por gracia. Y también Pablo era un keris que anunciaba la palabra de Dios, que anunciaba los edictos y no le podía cambiar nada. Así que Pablo había establecido como buen predicador, como buen keris, que proclamaba y que anunciaba que el querigma, había establecido un compromiso con el mensaje. No le podía cambiar nada. Él estaba dispuesto a dar su vida y lo vamos a ver en este estudio, de cómo estaba dispuesto a afrontar dificultad, rechazo, que la gente no lo oyera, que la gente lo repudiara, pero Pablo había establecido un compromiso con el mensaje porque él sabía que él era ese keris, ese heraldo, ese proclamador, ese anunciador, ese mensajero. Así que por eso la importancia de la predicación y de no comprometer el mensaje. Sabemos que muchas veces ahora el mensaje se ha descafeinado, el mensaje se ha vuelto light, se ha vuelto superficial. Nos acordamos a veces de las bromas y de los chistes que puede hacer el predicador, pero no nos acordamos de la enseñanza central. Y todo esto, la predicación, parece que ha perdido la importancia que tenía, pero debemos más que nunca nosotros como creyentes establecer un compromiso con el mensaje de Dios. No le podemos quitar, no le podemos añadir nada y tampoco le podemos sustraer, como decía, quitar tampoco nada. El Salmo 19 nos dice que la palabra de Dios, ¿cómo es? Es perfecta. ¿Eso qué significa? Perfecta significa que es completa, que no le falta nada, que tampoco le sobra nada, que no le podemos sustraer, quitar, como diciendo, no, esto hay que quitarlo porque esto es un poco políticamente incorrecto, esto es un poco que choca contra nuestra cultura, contra nuestras tradiciones, contra nuestro pensamiento y vamos a quitarle esto, pero tampoco le podemos añadir nada, decir, yo creo que le faltó esto a la palabra, le vamos a añadir. No. Si vamos a ser como Pablo y vamos a seguir su ejemplo y seguir este modelo, nosotros debemos ser esos keris, esos proclamadores, esos mensajeros que establecen un compromiso con la palabra y que no le pueden ni quitar nada, ni tampoco le pueden añadir. Pablo estableció un compromiso con la predicación, ¿de acuerdo? Y él dijo, cuando se despedía en Hechos capítulo 20, se despedía de los ancianos que habían venido de Listra, de Éfeso, de los hermanos. Dice, mira, no me vais a volver a ver. Pero Pablo se despedía con una tranquilidad. Pablo se despedía con una paz. Pablo se despedía como diciendo, yo me voy tranquilo. Y la tranquilidad de Pablo y la paz de Pablo, esa conciencia tranquila, venía porque les dice, yo me voy tranquilo y en paz porque no he rehusado en ocultaros nada de todo el consejo de Dios. Más bien, yo os protesto y os declaro que os he anunciado y os he declarado todo el consejo de Dios. No le he quitado nada, no le he ocultado nada y tampoco le he añadido nada. No lo he menguado, pero tampoco lo he adulterado. Cuando añadimos algo, estamos adulterando ese
algo, sea un líquido, sea un metal precioso. Y Pablo dice, yo me puedo despedir tranquilo porque sé que mi conciencia está en paz delante de Dios y también delante de vosotros. Así que seguimos avanzando. Pablo había establecido un compromiso como predicador con el mensaje. Número 2, el mensaje él sabía y entendía que no era suyo. Le dice a los tesalonicenses, hey, que no es mi palabra. Es más, dice, vosotros, no yo, vosotros recibisteis el mensaje no como si fuera un mensaje de hombres, sino como un mensaje de Dios. Nuestras palabras, vosotros las recibisteis como palabras de Dios. Así que Pablo entendía que lo que él estaba predicando no era su invención suya, no eran sus palabras, era, en este caso, el mensaje de Dios. Por eso dijo, no le voy a quitar nada, no le voy a añadir nada, mi compromiso es con el mensaje. Y porque entendía que era un mensaje divino, era un mensaje, en este caso, de parte de Dios. Fijaros lo que dice en 1 Corintios 2:1. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, no fueron mis palabras, ¿de acuerdo? Sino en este caso eran el mensaje de Dios. Pablo le diría a los Gálatas, a ver, chicos, un poquito de, por favor, a ver, un momento, mirad, hago un paréntesis, tenemos un montón de gente aquí. Xiomar, Lucy, Liliana, otra vez Miriam, Elisa, Mercedes de la Cruz, Rosy, Fanny, Manuel Montoya, Jesús Rodríguez, Luz Vanessa. Buenas noches a todos y seguimos, ¿de acuerdo? Seguimos uniéndonos aquí con toda la familia. Y Pablo le dice a los Gálatas, decir, a ver, un poquito de, por favor, no podéis cambiar el mensaje, porque el mensaje, si fuera de hombres, lo podemos cambiar. Si el mensaje fuera cultural, la cultura cambia y lo podemos cambiar. Los hombres cambian, lo podemos cambiar. Si fuera un mensaje circunstancial, para un momento, los momentos y las circunstancias cambian, lo podríamos cambiar. Pero es que no es un mensaje de hombres humanos, no es un mensaje cultural, no es un mensaje circunstancial, es un mensaje de Dios. Por lo tanto, no se puede cambiar, no se puede adaptar. La palabra no se adapta a nosotros, se adopta. Nosotros adoptamos la palabra en nuestras vidas tal y como es y tal y como viene. Nosotros no adaptamos la palabra. ¿Recordamos la parábola del sembrador? ¿Era un mismo sembrador, recordáis? ¿Sí? ¿Era una misma semilla, recordáis? ¿Sí? El sembrador no cambiaba. La semilla tampoco cambiaba. Lo que cambiaban eran los suelos. Eran los tipos diferentes de personas y los tipos diferentes de corazones lo que cambiaban. Por lo tanto, y el enemigo se aprovechaba de esos malos corazones. Por lo tanto, la palabra y la semilla va a ser siempre la misma. Y lo único que tenemos que hacer es adaptar nuestra vida, adaptar nuestro corazón a la palabra de Dios, para que no se pierda, para que las aves no la roben, para que pueda profundizar y esas piedras que están debajo de la tierra y que no permiten que la raíz se extienda y profundice sean quitadas, y para que esos malos espinos o esas hierbas o esas malas hierbas no crezcan y se desarrollen. Por lo tanto, volviendo a Gálatas, Pablo le decía, no se puede cambiar la palabra de Dios porque no es cultural, no es humana, no es circunstancial. Pablo, de hecho, les advierte y les dice, mirad, sea yo mismo que mañana venga y os cambie la palabra, sea otro de los apóstoles que mañana venga y os cambie la palabra, sea incluso un ángel de Dios que venga y os cambie la palabra, dice, no lo recibáis porque no es de Dios. Es más, eso es anatema, en otras palabras, está maldito, os tenéis que apartar, tenéis que huir de esas enseñanzas, no lo recibáis. Así que Pablo decía, mi testimonio en este caso es el testimonio y es la palabra y es el mensaje de Dios. Por eso él tenía esa fuerza para poder avanzar y enfrentar todo tipo de discusión, todo tipo de prueba, dificultad, adversidad que se levantara contra él. Así que seguimos dentro de que Pablo se había visto a sí mismo como un predicador, como un kérix.
dentro de que él entendía que no se podía cambiar nada la palabra de Dios, aunque fuera locura para la gente, porque era justamente eso, era una palabra no de hombres y no de una época y no de una cultura, sino era una palabra inspirada y con la fuente y el origen en Dios, sino que ahora, de acuerdo, Pablo se centraba en predicar a Cristo y Cristo crucificado. Así que hago otro paréntesis y aquí volvemos a tener a más gente, Eduardo, a Ramón, a Isa. Bueno, seguimos saludando a todas las personas que se van uniendo también a este grupo. Pablo se identificaba a sí mismo como un predicador, Pablo identificaba el mensaje como divino, inalterable, y ahora vamos a ver cuál era el contenido. Y el contenido de este mensaje era una persona. Por eso decimos que el evangelio es más que palabras. El evangelio consiste en una persona. El evangelio es Cristo. Cristo son las buenas nuevas. Cristo son esas buenas noticias que Dios tiene para todos aquellos que le reciben. Así que vamos a ver cómo el centro de esta predicación era Cristo y Cristo crucificado. Lo tenemos en 1 Corintios 2, versículo del 2 al 3. Me propuse no saber entre vosotros, le está hablando a la iglesia en Corinto, ninguna otra cosa, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Y estuve en vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, pero no me dejé manejar, no me dejé controlar por mi debilidad, por mi temor, ni por mi temblor, sino que tomé una decisión, me propuse, voy a predicar, soy un mensajero, soy un keris, voy a predicar la palabra eterna de Dios y esa palabra y esas buenas nuevas consisten en una persona. De tal manera amó Dios al mundo que dio a una persona, en este caso a su Hijo, al Hijo de Dios, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó. Cristo es el Evangelio, Cristo son las buenas nuevas de salvación. Así que ese era el tema central de Pablo. Hemos visto que para los oyentes judíos eran una piedra de tropiezo, lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías y decir, vamos a ver, Cristo y Mesías sabemos que es el mismo término. El uno, Mesías en hebreo, Cristo en griego, pero significa el ungido. Ahora, ¿quiénes eran los ungidos? Los ungidos eran gente muy especial, eran gente llamada, apartada, consagrada por Dios. Habían sido capacitadas, se derramaba aceite. Los ungidos eran los reyes eran los ungidos. Los sacerdotes eran los ungidos, los profetas eran los ungidos. Y Cristo es rey por un lado, Cristo es profeta por otro lado y Cristo es el sacerdote, el sumo sacerdote. Y los judíos decían, pero si Cristo es el ungido, ¿cómo que ha muerto en una cruz? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que Cristo sea el rey, el profeta y el sacerdote y termine en una cruz, con lo que implica a ello siendo un criminal, siendo un malhechor, incluso juzgado por las autoridades civiles, que eran las romanas? No tuvo... ¿Cómo es posible? Entonces era una piedra de tropiezo diciendo, si este es el camino para la salvación y este es el camino para reconciliarnos con Dios, no, la cruz no puede ser el camino, era piedra de tropiezo. Y para los griegos, pues imaginaros, ¿no? Para los griegos le era totalmente irrelevante un mensaje de que creamos en alguien. Imagínate que eres un judío, eres un griego, un gentil, ajeno a la cultura judía, y que de repente te están hablando de que hay que creer en uno que ha muerto por la zona de Palestina, en Jerusalén, que lo han crucificado. Era irrelevante, era indiferente. Por lo tanto, también era una locura. No era tanto una piedra de tropiezo, sino era una locura. Era como diciendo, es una idea extravagante, algo estrafalario. Esta gente, pues, se les ha ido un poco la cabeza y ya está. Por lo tanto, Pablo dice, aún así yo voy a seguir predicando y me propuse predicar a Cristo y Cristo crucificado. Lo hizo en Atenas, ¿de acuerdo? Lo hizo genial. Algunos dicen que
fue demasiado intelectual y que por eso tuvo poco resultado, y que después de esa experiencia llega a Corinto, porque es cierto, después de Atenas él va a Corinto y dice, bueno, ya no voy a estar predicando de manera tan elocuente y ahora voy a centrarme más en Cristo. Pero en Atenas fue muy sabio, y en Atenas él, claro que predicó de Cristo y predicó de Cristo crucificado, porque después habla de la resurrección y predicó el Evangelio de una manera muy audaz y muy sabia, y de hecho nos dice la Escritura que algunos se convirtieron. No es tanto que Pablo estaba arrepentido de su predicación y de su labor en Atenas, sino que él había tomado una decisión: voy a seguir predicando, aunque me llamen parlanchín, palabrero, aunque se rían de mí, aunque me rechacen, voy a seguir. ¿Por qué? Porque si Atenas era importante, Corinto no se quedaba muy atrás. Corinto era una ciudad, de hecho, el César Augusto la había nombrado, de toda esa región de Acaya, la había nombrado la capital por encima de Atenas. Y tenían los Juegos Ísmicos que competían con los Juegos Olímpicos de Atenas, así que había muchísima rivalidad, y Pablo decía así me han tratado en Atenas por predicar de Cristo, me van a tratar igual en Corinto, pero me da igual, me he propuesto seguir predicando a Cristo y a Cristo crucificado. Así que, aunque todo esto fuera una locura. Ahora, ¿por qué todo esto era una locura? Lo estamos viendo. Para los judíos no concebían que un Mesías, un ungido de parte de Dios, fuera o terminara siendo ejecutado y crucificado y bajo la autoridad, o bajo pues esa sentencia de muerte del imperio, de las autoridades civiles, autoridades romanas. Era una piedra de tropiezo, era locura, les costaba mucho entender ese Mesías sufriente que tomaría nuestro lugar y que tenía que morir para nosotros. Para ellos, decía en Deuteronomio 21-23 que todo aquel que moría en un madero era maldito, y no entendían, los judíos no entendían, nunca entendieron en su tiempo que si él moría en un madero y era considerado delante de Dios como un maldito, pero no era considerado como un maldito delante de Dios a causa de sus propios pecados y sus propias transgresiones. Él era considerado maldito por nuestras transgresiones, porque él las tomó, como bien dice Isaías 53, que él cargó sobre sí nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, y él pagó y él sufrió el castigo de nuestra paz, al grado que es por su llaga, por su sufrimiento, que nosotros fuimos sanados y que ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios y podemos alcanzar ese perdón. Por lo tanto, era una locura tanto para judíos como para los griegos. Pero a Pablo no le avergonzaba y seguía predicando de Cristo. Para los gentiles veíamos que sería igual, una locura, decir, bueno, una idea más, viene a ser una religión más, viene a ser una idea más. He dicho antes, era algo indiferente, irrelevante para ellos, por lo tanto, ahora, darme un segundo, por lo tanto, sería algo pues impopular, indiferente, irrelevante, ¿de acuerdo? Y también sería una locura que a través del sufrimiento de un hombre tuviéramos que nosotros alcanzar esa salvación. Sobre todo porque la gente piensa, y los gentiles pensarían, que para nosotros alcanzar la salvación tiene que ser a través de nuestros méritos. Es una locura pensar que otro pague por mí. Pero la insensatez, escuchar, y la locura no está en que otro pague por mí. La insensatez y la locura está en pensar que yo puedo pagar por mi propia deuda. La insensatez está en no aceptar que estamos en una bancarrota espiritual, que estamos caídos y que si no nos ayuda alguien, jamás podremos ser salvos. Esa es la locura. Por eso la Biblia dice que los hombres, profesando ser sabios, dice en Romanos, se hicieron necios. Porque el hombre creyó y cree actualmente que se puede salvar por sus propias obras, por sus propias bondades. Esa es la locura.
Spurgeon diría, no hay nadie más ciego que aquel que cree que todo lo ven, no hay nadie más débil que aquel que cree que todo lo puede, y no hay más pobre que aquel que cree que todo lo tiene, y no hay más desventurado, por así decirlo, que aquel que cree que se lo merece todo y que sus obras le hacen ser merecedor, como decía, de todo en la vida, en esta y en la venidera. La locura está ahí, en no ver nuestra propia situación, en no mirarnos en el espejo, en inflar y aumentar, hinchar nuestro ego para nuestra propia salvación y no darnos cuenta que estamos en una bancarrota espiritual. Por eso la cruz es una locura. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Desde el punto de vista intelectual, hemos visto que es una locura para la gente. Desde el punto de vista religioso, era intolerante. En aquella época, pero también para esta época. Decir que solo hay un camino es una locura. Decir que solo hay una verdad es una locura. Decir en estos tiempos y hace 2000 años, cuando uno lee y estudia la palabra, uno se da cuenta que no son tan diferentes los tiempos que estamos viviendo de los tiempos en los que se encontraron o vivieron, los tiempos que vivieron los apóstoles o la iglesia primitiva. Son muy parecidos. Y igual que en aquella época decir que solo hay un camino, que solo hay una verdad, que solo hay un Dios, era una locura. Escuchar, fijaros, Roma decía, el emperador decía, Roma es tan grande que es digna de que vengan todos los dioses a Roma. De hecho, los romanos, fijaros qué curioso, yo al principio cuando leí y estudié esto, no lo entendía muy bien, pero los romanos consideraban a los creyentes como ateos, porque no creían en los dioses, porque solamente creían en un Dios y renunciaban al resto de dioses. Entonces los metieron como diciendo, no, esta gente es atea, esta gente no cree en los dioses. Y los romanos decían, Roma es tan grande que es digna de que vengan todos los dioses y estén presentes. Y por eso tenían templos para todo el mundo. Pasó lo mismo en Atenas. En Corinto pasaba exactamente lo mismo. Si Pablo hubiera dicho, mirad, este es un Dios de entre otros muchos, no os preocupéis, esto es una verdad relativa de entre otras muchas verdades, esto es una religión entre otras muchas religiones o al mismo nivel, no hubiera habido ningún problema. ¿El problema dónde estaba? El problema estaba en decir, la locura dónde estaba, lo que era inaceptable era cuando se decía, es que solo hay un Dios verdadero. Es que no, si hay tantos dioses, si hay tantas religiones, si hay tantos altares, es que lo único que demuestra es que el hombre está fabricando sus dioses a su medida y a su imagen. La locura está ahí. La locura está en fabricarme mi Dios o un Dios a mi propia imagen y semejanza. Y de esa manera, si somos 7.000 millones los que habitamos este planeta, terminaríamos teniendo 7.000 millones de dioses y todos falsos. Y todos humanos. Lo sensato es pensar que solamente debe existir un Dios, un único Dios verdadero para todos los hombres. La locura era decir, este único Dios verdadero es el Dios revelado en la Escritura y que ha enviado a su Hijo Jesucristo por nosotros. No vale decir que todas las verdades son iguales, porque si hay una verdad, obligatoriamente tiene que haber una mentira. Si todo es verdad, entonces todo es mentira también. ¿Cómo diferenciamos la verdad y la mentira? Estaba leyendo a este teólogo Karl Barth que decía, para que haya paz en nuestras vidas tiene que haber distinciones, hay que separar las cosas para poderlas contrastar, si no, solamente hay con un Dios verdadero. Pero es que la verdad por sí misma y por definición es exclusiva. Para que haya verdad tiene que haber mentira. Si hay una mentira, tiene que haber algo verdadero. Por lo tanto, no todo puede ser la verdad. Y hay que escoger y conocer muy bien cuál es. Y en este caso, lo que era imposible para el hombre, y cada uno se había fabricado su propio Dios, Dios mismo se encarnó, tomó nuestra imagen, tomó nuestra semejanza para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Por eso solamente Jesús lo puede decir, porque era Dios mismo encarnado y solamente Él puede decir lo que dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que
Fijaros las dificultades que tenía Pablo para predicar el evangelio desde un punto de vista intelectual, que era una locura, desde un punto de vista religioso, que era intolerante, desde un punto de vista personal, porque era humillante. Lo hemos dicho, el hombre para ser salvo se tiene que humillar. El hombre para ser salvo tiene que abrazar la cruz, tiene que reconocer y aceptar su bancarrota espiritual. Por lo tanto, la salvación viene por medio de esa humildad y reconocer que necesitamos esa ayuda, y en este caso la ayuda de Dios. Por eso siempre la fe no exalta al hombre, la fe siempre va a exaltar a Dios. El arrepentimiento no nos exalta a nosotros, es todo lo contrario, nos humilla, y lo único que nos hace es que nos dirige a los ojos y nuestro camino y nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe, aquel que nos puede salvar. Así que desde el punto de vista también pues personal, es muy complicado porque es humillante, nos tenemos que humillar para poder ser salvos. Y Pablo, una y otra vez, él estaba predicando contra el orgullo de los hombres, y Pablo en Corintios, en 1 Corintios dirá, al final, Dios ha resistido a los soberbios, ha escogido a los humildes, a lo que no es, a lo débil, a lo pobre, a lo más bajo, para avergonzar a lo que sí es, a lo más fuerte, a lo más alto, a lo más poderoso, a lo más rico. Y si de la misma manera el orgullo nos impide acercarnos a Dios, es la humildad, y cuando vemos nuestra necesidad de Dios, lo que nos lleva a los pies de Cristo para poder oír su voz que nos dice: hijo, levántate, tus pecados han sido perdonados. Hijo, levántate y siéntate a mi mesa, porque yo te convido y yo te invito a tener esa relación y esa intimidad conmigo por la eternidad. Y por último, también casi nos quedan 2 puntos y terminaríamos. Desde el punto de vista moral, también era muy exigente. La gente quiere un Salvador, o mejor dicho, la gente quiere salvación sin un Salvador. La gente quiere un reino, pertenecer al reino de Dios sin que haya rey, sin que haya una autoridad, sin que haya esas leyes que nos digan qué hacer. Y desde el punto de vista moral era muy, muy complicado, porque lo he dicho antes, implicaba la humildad y el arrepentimiento. Fijaros dónde se encontraba Pablo. Hemos dicho que Pablo estaba en la ciudad de Corinto. Corinto eran tan promiscuos, había tal perversión, tal inmoralidad sexual, que se había acuñado un nuevo término que era corintizar, que significa darse a la prostitución, a la promiscuidad y a la inmoralidad sexual. El templo, si en Éfeso estaba el templo de Diana, en Corinto estaba el templo de Afrodita. Había más de 1000 prostitutas llamadas Melisae, que saldrían todos los días, todas las noches, saldrían por las calles de la ciudad para ejercer la prostitución. Y mientras ejercían la prostitución y las personas, los hombres, le pagaban, ellas dirían o anunciarían o proclamarían sus oráculos de parte de los dioses. Y había tal prostitución, tal inmoralidad, que cuando llegaba el evangelio decía: no, os tenéis que arrepentir de todo esto. Si queréis entrar, tenéis que renunciar a todo esto. Tenéis que decir no a toda esta inmoralidad. Tenéis que decir no. Es más, si tú te dices creyente y verdaderamente has nacido de nuevo, vas a aborrecer toda esa vieja vida. No puedes decir que eres creyente y seguir con esas carnalidades y seguir con ese estilo de vida. Así que desde el punto de vista moral era muy, muy exigente. Iba a haber una confrontación. Por eso Pablo decía: me he propuesto, y que sea la misma proposición, la misma determinación en nuestras vidas. Pablo se veía a sí mismo como un heraldo, como un querix, como un predicador. Pablo veía que el mensaje que salía de su boca era un mensaje de Dios, que no se podía alterar, que no se podía modificar. Pablo estaba dispuesto a dar su vida y a centrar su mensaje en Cristo, porque el evangelio es una persona, y a Cristo crucificado. Aunque fuera una locura para los gentiles, los griegos, aunque fuera una piedra de tropiezo para los judíos, aunque intelectualmente no se entendiera, aunque religiosamente
fuera también intolerable, aunque fuera moralmente demasiado exigente y aunque desde el punto de vista moral la gente se tuviera que humillar y tuviéramos que predicar y decirles, te tienes que humillar, punto. Y se acabó. Por eso estos métodos de evangelismo, que hay que hacerlos bien y hay que hacerlos con mucha gracia. Jacobo Bock, él es un especialista en esto, en el que primero hacemos ver a las personas su necesidad, primero hacemos ver a las personas, su pecado, porque si no, si la gente no ve su necesidad, su bancarrota, no ve la locura y la insensatez en la que ha estado viviendo, nunca van a anhelar la salvación. Alguien dijo, hasta que no se experimenta la amargura del pecado, no se puede experimentar la dulzura de la gracia. John Stott diría, hasta que las personas no pasan primero por el monte Sinaí, es decir, el monte de la ley, y la ley nos acusa y nos hace ver todos nuestros defectos e imperfecciones, no podemos acudir e ir al monte de Calvario. Primero hay que pasar por ese monte de Sinaí y luego ir al monte del Calvario para alcanzar ese perdón. Por eso Pablo le diría a los Gálatas, al final el propósito de la ley ha sido como ese ayo que era el encargado de llevar a los niños a la escuela, a las dependencias, a diferentes lugares. La ley ha sido ese encargado divino para mostrarnos nuestro pecado, nuestra necesidad de salvación, presentarnos a Cristo Señor como nuestro Salvador. Y por último, desde el punto de vista político, y quiero terminar con esto porque sabemos que Pablo, Pedro y muchos de los primeros discípulos, salvo Juan, murieron como mártires y muchos de ellos por una persecución política. Desde el punto de vista político, el evangelio era subversivo. Vemos cómo de entre todos los dioses que había, el emperador era considerado divino. Era ese ser divino y de hecho a los primeros creyentes se le preguntaría ¿César Quirios o Cristos Quirios? ¿Es el César el Señor o es Cristo el Señor? Y dependiendo de la respuesta que dijera y que diera el creyente, conservaría su vida o la perdería. Si el creyente dijera el César es el Quirios, César Quirios, entonces él guardaría y libraría su vida y no moriría. Pero si el creyente decía, no, Cristos Quirios, Cristo es el Señor, entonces sería llevado o al foso de los leones o sería ejecutado, perdería la vida. Por lo tanto, hubo esa persecución política contra los cristianos. En Hechos 17 se nos dice que cuando Pablo estaba predicando en Tesalónica se le acusó de ser subversivo, de predicar de que había otro reino, de que había otro rey y que eso era una afrenta contra las autoridades. Y que no se nos olvide, ¿no?, que Cristo fue condenado en un tribunal romano al afirmar que él era rey y los romanos, ya sabemos, incitados por los judíos, vieron esa competencia en Jesús. Por lo tanto, recordemos algo, a los primeros creyentes se les consideraba como una raza diferente porque no seguían, ¿de acuerdo?, las leyes en el sentido de que había un reino y había una autoridad que los gobernaba, que era el reino y la autoridad en este caso de Jesús. Ahora estamos diciendo de que no debemos colaborar con las autoridades, todo lo contrario. Estamos viviendo unos tiempos en los que más que nunca estamos y debemos colaborar con las autoridades civiles. Pero sí que estamos diciendo que hay un punto en el que el Evangelio, los principios y las verdades del Evangelio van a chocar contra las verdades y los principios que las autoridades quieren imponer sobre nosotros o sobre nuestros hijos. Y ahí Pedro y Juan, cuando fueron arrestados, le dijeron a las autoridades religiosas judías, juzgar vosotros mismos si es justo obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Nosotros siempre obedeceremos y colaboraremos con las autoridades civiles cuando sean leyes y normas correctas que se ajustan a los principios y a las normas establecidas en la palabra de Dios. Pero si hay normas, hay leyes, hay
decretos que van en contra de nuestra conciencia como creyentes y que van en contra de la palabra de Dios, entendiendo la palabra como la norma de nuestra fe, de nuestra conducta, ahí nosotros vamos a ser muy rebeldes y vamos a ser perseguidos, como ha sido la iglesia perseguida históricamente a lo largo de los siglos. Así que terminamos, comenzamos, tenemos 42 minutitos, aunque la misión es de 47 minutos, pero hemos estado unos 42 minutitos. Simplemente tomemos este modelo, terminamos orando y tomemos este modelo, iglesia, como el de Pablo. Sigo a Daniel, tenemos por aquí a Mercedes, a Fran Díaz, Francisco Collado. Bueno, hay muchísima gente que también se ha unido o se ha estado uniendo. Terminamos este estudio. Iglesia, que nos veamos a nosotros mismos como Pablo se vio, como predicadores, como esos kéris. Iglesia, que nos veamos a nosotros mismos como Pablo se vio, con ese compromiso con la palabra de Dios para no adulterarla, para no cambiarla, para no quitarle nada. Iglesia, que centremos nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio en la persona de Cristo Jesús, no en nosotros, no en las bendiciones que podemos alcanzar, ni en la iglesia a la que pertenecemos. Iglesia, que seamos como Pablo y que nos propongamos a predicar a Cristo, aunque sea una locura para las personas, aunque sea una locura, aunque religiosamente sea intolerable, aunque sea algo subversivo, aunque sea algo revolucionario, aunque sea desde el punto de vista personal, moral o religioso, sea algo que a las personas le vayan a provocar rechazo. Muchas veces, cuando las personas están enfermas, sienten ese miedo y ese temor a veces de ir y rechazan de ir al médico. Pero nosotros entendamos que no nos están rechazando obviamente a nosotros y que el mensaje, y termino con esto, es suficientemente poderoso porque es poder de Dios para salvación y el Espíritu Santo es suficientemente convincente para hacer aquello que es imposible para nosotros. Iglesia, prediquemos y prediquemos el Evangelio, prediquemos y prediquemos a Cristo crucificado, prediquemos esta locura, entre comillas, del Evangelio, porque sin lugar a dudas es la medicina que este mundo necesita, comenzando con aquellos que están muy cerquita de nosotros. Cobremos ánimo especialmente en estos tiempos tan críticos que estamos viviendo. Va a haber un despertar tanto en la iglesia como en nuestra nación y el Evangelio de Cristo debe brillar y solamente va a brillar a través de esos mensajeros que establecen un compromiso firme y fiel con el mensaje y el mensaje de Dios.